Abran sus Biblias en segunda a los Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Se me olvidaron, pero de verdad, ay, santo Dios, se me olvidaron. Y no tengo nadie aquí de la familia a quien decirle váyase por ellos. Gloria a Dios. Segunda a los Tesalonicenses 2. Dice así, para dar la gloria al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo sea Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Querido Dios, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, para darte gracias, para adorarte, Señor, y glorificarte. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha llegado a este lugar, a este santuario, para alabar tu nombre. Gracias, querido Dios, por este privilegio de poder reunirnos, Señor, este tiempo en tu presencia para poder aprender más de tu palabra
llevar a nuestro corazón el conocimiento más amplio de tus propósitos para con nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Rey. Amén, amén. Siéntense, hermanos. Tenemos un tema muy interesante en esta mañana. Me apena que olvidé las revistas. Discúlpenme. Trataré de traerlas a la noche. Son ya muy pocas que quedan. Me quedan muy pocas, así que a la noche se ponen listos los que quieren la revista, Amén. Bien, el tema que nos ocupa es la santificación. La santificación es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo, hermanos? Con demasiada razón, puedo decirles que ustedes ya saben qué significa ser santo. ¿Qué es ser santo? Amén. Amén. Ya ustedes saben hasta la raíz griega y hebrea qué significa ser santos. Son maestros ya ustedes en esta materia. Y en esta ocasión trataremos de recibir la explicación de la santificación por obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros obró en iniciativa para nuestra salvación, redarguyéndonos, convenciéndonos de pecado, haciéndonos conscientes de que éramos pecadores, y por eso llegamos a las plantas de Jesucristo. Algunos llegamos en una edad muy joven, otros en una edad muy avanzada. ¿Me explico? Dijo, no se me olvida, la hermana Mariquita Borja cuando se convirtió al Evangelio. Ya saben que toda su vida era enemiga del Evangelio hasta que Dios quebrantó su corazón. Y cuando Mariquita aceptó a Cristo como su Salvador, echó a llorar como niña y le digo, ¿qué siente? Y yo dije, va a sentir, siento dolor por lo que hice, en fin. Pero dice, lo que siento es que hasta cuando vine a entender que Jesucristo me ama y que me quiere salvar, y ya estoy vieja, papacito, me decía ella, mi padre, ya estoy vieja, papacito, ya no puedo hacer nada para la obra de Dios. ¿Qué puedo hacer ya? Dime qué puedo hacer. Y a la ancianita apoyada en un bordoncito de otate, ¿qué puedo hacer yo por la obra? ¿Hasta cuándo pude comprender? Entonces algunos llegamos a una edad todavía oportuna para servir a Dios, otros ya demasiado tarde, pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trajo, nos llamó a su gracia, y sin importar la edad, sin importar nuestra condición, algunos perdidos en lo más ruin de la vida, otros quizá menos sucios, diríamos, pero de todas maneras necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Y escuche bien, y que el propósito de Dios, a pesar de lo que éramos y a pesar de lo que somos, el propósito de Dios es nuestra santificación. Que cada día nosotros estemos perfeccionándonos en la palabra del Señor. Es el fin para el que fuimos llamados, ser llamados santos. Nos santifica y nos llama para que seamos adoradores de Dios. Y no adorador simple. Cristo dice, sino adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces vamos por el tema, la santificación por obra del Espíritu Santo, y que nos demos cuenta que el Señor no quiere que nosotros ignoremos esta parte medular de nuestra experiencia a causa de la salvación. Hace 8 días insistía que desde el momento en que levantamos nuestras manos, hicimos un compromiso con Dios. Pues ahora
analizamos la palabra y Cristo hizo un compromiso con nosotros de ayudarnos para la santificación, para la purificación de nuestras vidas. Escuche bien, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Por eso el Señor está interesado por nuestra santificación. Amén. ¿Alguno de ustedes querrá decirme qué implica la santificación? ¿O qué es ser santificado? Fuerte. Apartado de todo mal. Amén. Les decía hace rato, y yo estoy seguro que ya ustedes saben, de raíz griega, de qué término, de qué verbo viene santo. Sí lo saben, ¿verdad? ¿De qué verbo de griego viene santo? ¿Sí se acuerdan? Lo dejamos así, ¿verdad? Hagios, sí, hagios. Amén. Bien. Prepárense porque van a participar, ¿eh? Van a participar la hermana Lupita, hermano Alfredo. ¿No trae revista, Alfredo? Sí, ¿verdad? ¿No? Por ahí tiene Alfredito chico, te la va a prestar. Eso es. Alfredito y Javier. Van 4. Amén. Y la hermana Carla. Y el hermano la estás prestando. Haces bien. Sí, por eso, y después que le ocupen te toca a ti. Y hermano Venegas. Amén. Sí traen su revista, ¿verdad? Ok. Solamente leo la introducción y ustedes van a iniciar. ¿A quién mencioné primero? Lupita, le toca el número 1, el primer comentario. Va a ser la hermana la que va a romper el hielo con los comentarios. Dice la introducción: siendo la santificación el propósito principal del cristiano y el anhelo de Dios para sus criaturas, después de haber visto el fracaso de las mismas en este presente periodo de la historia humana, Dios proveyó el medio para que logremos el propósito por el cual Él nos creó. Dios siempre confió en una consagración voluntaria en el huerto a través de la obediencia, fuera del huerto en la actitud de adoración que Él esperaba después del diluvio en medio de la obediencia. Sin embargo, en ninguna de estas edades se dio tal consagración. Dios entonces cambió la dinámica. Aquí se cambió la dinámica y escogió al pueblo de Israel, y al mostrarse a este pueblo, Dios esperaba tal consagración que no se dio. Conociendo a sus criaturas, Dios decidió no dejarlos solos, y para cumplir su propósito nos envió su Espíritu Santo para que a través de Él logremos alcanzar tal propósito, siendo entonces que la santidad solo es posible a través del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo lograr la santificación. Es solo Jesucristo quien ha sido hecho para nosotros santificación y en quien somos santos. 1 Corintios 1:30, Efesios 1:1. Pero es por medio del Espíritu, es decir, por su presencia real en nosotros, que el Salvador nos santifica. El Nuevo Testamento emplea también más de una vez estas expresiones: santificados por el Espíritu, Romanos 15:16, 1 Corintios 6:11, o bien la santificación del Espíritu, según de los Tesalonicenses 2:13 y primera de Pedro 1:2. Hemos ya mencionado que la santificación se opera en la medida en que el Espíritu llena un corazón. Vamos a ver ahora en qué forma se realiza dicha
santificación anhelada por Dios de nosotros. Él nos anhela puros y santos. Por eso dice Santiago en su capítulo 4, versículo 8. A ver, no quiero decir la cita. Santiago 4. ¿Están ahí conmigo? Cinco. ¿O pensáis que las escrituras, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El espíritu. Y note que está escrito con E mayúscula, hablando de la tercera deidad de la divina Trinidad. Nos anhela celosamente, de manera que el Espíritu mismo nos constriña. Voy a usar este término, a ver si me hago entender, nos impele, nos anima, nos empuja a vivir en santidad. ¿Entendidos? Por el Espíritu Santo. Les decía en breve que Él empezó a obrar en nosotros desde el momento que nos constriñó, nos convenció, o nos redarguyó de pecado y levantamos la mano. Ahí inicia, ahí se da el primer paso para la santificación. En otra palabra, es allí donde iniciamos a separarnos del mundo. Algunos, nuestro proceso fue fácil. Para otros no ha sido fácil, ha sido lento, ha sido gradual. Pero el Espíritu obra en nosotros para santificación. Escuchemos a la hermana Lupita con el primer comentario. Ella expone esta parte y ya saben, pregúntenle todo lo que ustedes encuentren necesario entender de ese comentario, por favor. El Espíritu comunica al creyente una nueva naturaleza. Pedro dice que pasamos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Pablo habla algunas veces de Cristo en nosotros, otras de el Espíritu en nosotros, o incluso el hombre nuevo, para designar esta nueva parte de nuestro ser. Colosenses 1:27, Primera de Corintios 6:19, Efesios 4:24. El hombre nuevo no es, pues, simplemente el hombre regenerado como podríamos pensar. Recibimos la nueva naturaleza en el momento de nuestra regeneración, tal como hemos visto con motivo de la recepción del Espíritu. Es entonces que viene a ser para siempre su morada en nosotros. Usemos una imagen. Un árbol silvestre que solo produce frutos malos, cuando es injertado, recibe una nueva naturaleza superior y no puede dar sino frutos buenos. Y esto lo hace sin esfuerzo. Lo mismo, el Espíritu pasa a ser nuestra segunda naturaleza, nueva en nosotros. Es evidente que el Espíritu no puede pecar. Si le dejamos que actúe libremente, no producirá en nosotros sino buenos frutos. Es lo que Juan expresa cuando dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la nueva naturaleza, el Espíritu, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Esta simiente de Dios, lo que es nacido de Dios en él, no puede pecar y pasa a ser el instrumento de la victoria. Amén. Preguntas. Amén. No hay preguntas. Profe, haga las preguntas. En la casa dice. Muy bien, muy bien. Bien, gracias, hermana Lupita. ¿Cuál es el propósito de entender esta parte inicial?
Cuando hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de un despojo de lo que éramos y pasamos a ser habitación permanente del Espíritu Santo, dando por asentado que nuestra vida es limpia de pecado, libre de maldad, no hay responsabilidad de maldad, ya se alejó de nosotros la iniquidad por la gracia de Dios que vino a redimirnos y dio a nuestra vida el sentido permanente de la santificación, pero a la vez el sentido ascendente, de manera que nosotros somos iniciados en la carrera de la profesión de la santidad a causa de la regeneración. Y esa nueva simiente que somos nosotros habla de la estancia o permanencia del Espíritu Santo en nosotros, de manera que ya no somos como éramos antes, no somos lo que éramos antes, ahora somos nueva creación en Cristo Jesús. Y por eso dice el apóstol Juan: y estando la simiente de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, siendo simiente nueva, siendo renacidos para ser santos, no volvemos a pecar, dice el apóstol Juan. Amén. ¿Entendidos? Y no le quisieron hacer preguntas a la hermana Lupita. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Háganla. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Déjeme que hable yo entonces. Si no hay preguntas, a ver, si hermana Lupita. No está en él. Vamos a ver esa parte esencial enseguida. Hay muchísimos. Bueno, voy a tratar de explicarle y ampliar esto. Lamentablemente hay una buena cantidad de gente en las iglesias que sí aceptaron a Cristo de corazón. Lo aceptaron de corazón, pero no soportaron la prueba. Yo quiero iniciar una serie de enseñanzas sobre las parábolas de Mateo 13 y voy a hablar sobre las parábolas de Lucas 15, del hijo pródigo, la oveja perdida, la dracma perdida, etcétera. Voy a hablar de todo eso. Y en la parábola del sembrador dice que parte cayó junto al camino, parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y las bestias de paso ahí y se comieron la semilla. Nació pero no creció y no llevó fruto. Luego vinieron las aves del cielo que los otros fueron, semilla cayó entre pedregales, pero por no tener profundidad de tierra, nació pronto y creció. Y vinieron las pruebas, vinieron las tribulaciones de la vida y no las soportaron y cayeron, no llevaron fruto. Pero luego hay otra que cayó entre espinos. Y esta nació y creció y estaba en tierra buena, pero la ahogaron los afanes de este mundo, la ahogaron los intereses materiales. Escuche bien, hay muchos hermanos que se consideran de una sociedad elevada. Y por considerarse de una sociedad elevada, hermanos, no solo miembros de congregaciones, sino hasta pastores. Por ejemplo, yo hablé con un pastor que por qué admitía que los miembros de su iglesia bebieran vino y tuvieran en su casa licores y convivieran con aquella gente en fiestas paganas. Y la respuesta de él parecía tener toda la aprobación. Dice: ¿cómo cree usted que yo le voy a evitar a él si es un diputado, es un tipo de altura? Él tiene que convivir con su gremio, con la gente de altura. Hasta yo he estado allí en algunos eventos suyos. ¿Qué tiene de malo? Y le empecé a decir, dijo: sí, ya sé. Usted siempre con su extremismo. Pero es que eso dice la Biblia. Salvación implica regeneración.
Y la salvación y la regeneración no puede realizarse si no hay santificación. ¿Sí me explico? Y hay gente, hermanos, que nunca se quiere someter a la palabra porque cree tener razón para hacer sus cosas. Entonces esa gente no va a ir al reino de los cielos. Y no importa cómo se llame el cargo que tenga, el que no sea o no vive en santidad no va al cielo. Así de llano y de sencillo. ¿Sí me explico? Algunos suponen que al reino de los cielos van a ir puros pobres, porque eso sí se pueden consagrar. Hace muchos años, hermano, yo escuché a un pastor decir: un día te vas a dar cuenta que no podrás predicar tan duro como lo haces, porque en la iglesia vas a tener a profesionistas y vas a tener a gente empresaria. Y esa gente no la puedes someter nunca a los principios bíblicos que tú quieres que la gente viva. Y yo le dije: la gente que es de Dios, sea pobre, sea rica, sean profesionistas o sean analfabetos, sean como sean, la gente se va a convertir a Cristo. Y nuestra conversión a Cristo siempre va a ser genuina. Entonces hay gente que después de aceptar a Cristo, aunque lo hizo de corazón, vienen las pruebas, vienen las luchas y es arrancada la planta y no lleva fruto. Pero el que cae en buena tierra, escuche bien la parábola del sembrador: una parte cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinas, pero la cuarta parte mencionada ahí cayó en tierra fértil. Y nació, tardó para nacer la semilla, pero nació y echó raíz profunda, creció y llevó fruto, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Esa es la fructificación de una vida genuina como cristianos, santos que anhelan el reino de Dios. ¿Entendida, hermana Lupita? Va a haber gente infiel. Algunos suponen que por tener dinero o ser profesionistas deben atender sus amistades y aventarse unas copas. Hay alguien que somos muy amigos y siempre le digo: piensas que vas al reino de los cielos, pero estás mal. Y él dice: pero ¿qué está de mal? No hago nada malo, porque yo me aviente mis copitas con mis amigos, son mis amigos y yo brindo con ellos una copita de vino tinto, vino de mesa, y qué de malo una copita. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, nada más van a ir a estirar la patita en el infierno. Sí, hermana. Muy bien. Sí. Afortunadamente, hace años, a medida que he venido creciendo en el ministerio, he venido ampliando la enseñanza prebautismal, es decir, con un discipulado lo más amplio posible. Hoy en el manual explico y soy explícito en hacer entender qué significa la salvación, qué implica la salvación, qué significa espiritualidad, qué significa la santidad. Todo eso con el propósito de que nadie llegue ignorando. Si ustedes me preguntaran a mí qué le enseñaron para bautizarse, yo les diría: ni siquiera me preguntaron si sabía el Padre Nuestro. Acepté a Cristo una noche
A la otra noche preguntó el pastor cuántos se quieren bautizar mañana, porque ya va a ser el último día de campaña. ¿Cuántos quieren que lo bautice mañana el hermano que está predicando? Y entre esos 18 o 17, si no mal recuerdo, levantamos la mano mi novia y yo. Levantamos la mano. Y si pregunta cuántos de aquellos 17 están permaneciendo, por la misericordia de Dios, nosotros, por la misericordia de Dios. ¿Qué nos enseñaron de doctrina? Nada, nada. Es una responsabilidad porque inicia la carrera de la santificación. Es decir, desde el momento en que uno acepta a Cristo como su Salvador, uno es limpio totalmente de pecado, hermana. Es totalmente limpio. Levantaste la mano, eres limpio. Sigues asistiendo al culto, vas entendiendo. Quiero decir esta palabra, bendigo sus vidas de ustedes porque se esfuerzan por estar cada dominical para escuchar una enseñanza como esta. Es importantísimo eso. La mayoría de la iglesia no entiende eso. Me dijo un pastor en una asamblea que carece de conocimiento doctrinal y que quiere que yo imparta doctrina a los pastores. Se levantó otro pastor y le preguntó: ¿y tienes el reglamento el manual de doctrina elaborado por el hermano Elías? Y él dijo: no. ¿Cuál? Dijo: pues no lo tienes porque no quieres, nosotros lo tenemos. Y lo que dijo este pastor, para la gloria de Dios, cada vez que yo adoctrino con el manual, yo aprovecho y aprendo más. Y repito, y me da pena que muchos pastores crean que pueden hacer siempre como hizo Felipe con el eunuco que iba para Etiopía, de Jerusalén a Etiopía. Los pueden bautizar a las ligeras, y no es que sea un pecado, pero lo más correcto es discipular, adoctrinar a la persona que se va a bautizar, que entienda la calidad de vida que debe llevar. Esa es la responsabilidad. Y eso dice Cristo en Mateo 28: id y haced discípulos, id y doctrinad a todas las naciones. Hagan discípulos en todas las naciones, enséñenles, y yo voy a estar con ustedes. A mí me han pasado casos. Apenas acabo de hablar con el hermano que está trabajando y luchando como pastor en Sur o Norte Carolina, platicando con él por una llamada que me hizo. Le digo: acabo de estar hablando de usted en una enseñanza en la iglesia, que bauticé a varios. Entre ese grupo que bauticé, si no mal recuerdo, estaba su esposa que había aceptado a Cristo, y él llegó a los bautizos. Él no quería bautizarse, no quería entregar su vida a Cristo. Y cuando estoy para bautizar el último de los que estaba bautizando de aquel grupo, yo oigo las zancadas de alguien que va por el agua corriendo, luchando contra la corriente, porque él tuvo que caminar un poco sesgado hacia arriba. Cuando dejo de orar y sumerjo el último que voy a bautizar de ese grupo, me le quedo viendo y él está junto a mí con sus manitas así, acomodadito, como él vio que yo estaba bautizando. Se me acomoda enfrente y me hace riéndose: bautíceme. Y le digo: no te bautizo porque no estás adoctrinado, no has entregado tu vida a Jesucristo. Le entregué ahorita mi vida a Cristo, y bautíceme porque si no me muero. Y le digo: no te puedo bautizar. Bautíceme porque me muero. Si no me bautiza, me muero. Y me le quedo viendo, le digo: ¿estás hablando en serio? ¿Serio? A partir de hoy seré culpable y responsable de mis actos, pero bautízame, por favor. Y le digo: no te puedo bautizar. 3, 4 veces le dije: no te debo bautizar. Hágalo, hágalo, por favor. Siento que me muero si no lo hace.
Y entonces levanté la mano, llamé a los hermanos que estaban distrayéndose porque había bautizado al último. Los hermanos, tengo un problema con este tipo, riéndome. Tengo un problema con este hermano. ¿Lo están viendo todos? Sí. Me está diciendo esto y que si no lo bautizo se muere. Testigos son ustedes que yo no lo debo bautizar. No lo quiero bautizar así. Y gritaron algunos: bautízalo, que sea culpable ante Dios. Le digo, ni modo, hermano, yo no quiero hacerlo porque no es lo correcto. Y que lo bautizo. 1000 defectos como todo humano, pero está luchando por mantener el ministerio. Lleva años predicando, años. Yo bendigo a Dios por eso. Tengo el testimonio de otra persona que cuando esta señora la convencí que viniera a la iglesia, yo la conocía, pensaba que era bautizada y que estaba caída. Era una cabeza de líder en la iglesia antes que yo llegara. Y cuando la convencí, me descubre que tenía 24 años de conocer el evangelio y viniendo a la iglesia. Y le digo, ¿y por qué no se ha bautizado? Dijo, soy de las primeras que empezaron a asistir al templo aquí en Salem cuando se abrió la misión. Éramos muy pocos. Tenía una influencia tremenda en la iglesia. Ningún pastor la había convencido que se bautizara. Cuando le pregunté por qué no se ha bautizado, dijo, porque veo un montón de hipócritas, de lo que decía la hermana Lupita. Veo un montón de hipócritas que ahorita se bautizan y al rato andan. Ya saben cómo, ¿verdad? ¿Para qué me bautizo? Cuando yo me bautizo no le quiero fallar a Dios. Pero, ¿qué le impide? Y un día me dice llorando, soy maldiciente. No puedo quitarme las maldiciones de la boca. Sé que estoy mal y que me voy a ir al infierno. Me duele que no puedo ser fiel. Pero pastor, no me bautizo también porque soy maldiciente. Le digo, nunca le he confesado a los pastores que han pasado por Salem que usted hace eso. No, porque me da vergüenza. Le dije, gracias por confesarlo. ¿Qué quiere, irse al cielo o al infierno? Y lloró la anciana. Dijo, quiero irme al cielo. Entonces, en su boca está la medida. ¿Y cómo sé? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entregue su vida a Cristo. Aquella tarde hizo confesión de salvación en el nombre de Jesús. Y me dice llorando, ¿y ahora cómo le hago, pastor, para dejar de ser maldiciente? Ahora usted va a aprender a decir gloria a Dios y aleluya. Dice, cuando me quemo con la cacerola o con la cazuela guisando, cuando siento ya se me salió una de aquellas rojas y no lo evito. Le dije, pues ahora va a sufrir el diablo. A ver, diga conmigo, diablo sufre. Diablo sufre, gritaba ella. Tengo la victoria en Cristo, tengo la victoria en Cristo. Está derrotado, diablo, está derrotado. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Cada vez que se queme o tenga motivos para enojarse, va a gritar, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, te alabo, Señor. Y pasaron 2-3 meses por mucho. Y le digo, ¿cómo va esa escuela? Dijo, desde aquella tarde, pastor, el diablo perdió la batalla. No volví a decir otra blasfemia más. No le dije bautícese, no. Pero pocos días después me dice, estoy lista. Usted me ayudó a salir del hoyo. Ahora a adoctrinar. Y me dice, tantos años que tengo en el evangelio, ¿qué me va a adoctrinar ya usted? Usted es un chamaco para mí. Y tenía la verdad. Tenía 24 años en el evangelio. Yo tenía 24 años de edad cuando llegué aquí. ¿Qué les parece? Y cuando entramos al adoctrinamiento, dice,
esto no lo sabía, esto no lo entendía, esto no sabía. Una cosa es venir al culto, otra cosa es ser discipulado para entrar en comunión con el Señor en el santo bautismo. Entonces ella cambió totalmente, pero lo que ella pensaba era que todos los cristianos eran hipócritas. Así de sencillo. Y es fácil pensar de esa manera, porque no somos perfectos. Pero recuerde que dice el apóstol Juan que hay de pecados a pecados. Amén. ¿Quién es el segundo? El hermano Alfredo, ¿verdad? Corre, Alfredo. Por favor, a él lluévanle de preguntas. Lluévanle de preguntas, Alfredito. Presta el micrófono. Ahí está. El 2. Ese es el mero. Dice, como el árbol injertado sigue teniendo su vieja naturaleza siempre dispuesta a brotar desde abajo, el creyente conserva hasta el fin su vieja naturaleza, la carne, el viejo hombre, como lo llama la Escritura. Es lo que afirma, por ejemplo, Romanos 8, el capítulo de la victoria, que no cesa de subrayar la oposición de la carne y del espíritu en el corazón del creyente. Los versículos 1 al 13 mencionan 3 veces la palabra carne. Pablo escribe también a los Gálatas, andando en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Gálatas 5, 18 y 17. Estudiemos con más detalle lo que nos enseña la Escritura sobre esta carne que subsiste en nosotros. Como el árbol, cuando una rama es injertada en un árbol segundo o extraño, no cambia su corteza, no cambia su savia. Nosotros no cambiamos exteriormente de naturaleza, seguimos siendo carne, humanos, con esas debilidades incrustadas que son parte inherente de lo que nosotros somos como seres humanos. De manera que se origina una batalla entre nosotros mismos, como dice Gálatas 5, 16 y 17. Hay una batalla. ¿Quién quiere leer, por favor, Gálatas 5, 16 y 17? Quiero explicarles un poquitito acerca de eso. Gálatas 5, 16 y 17. Escucha. Porque el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu. Y estos pelean, se oponen entre sí el uno con el otro para que no hagamos lo que querramos. Porque la batalla del ser humano es hacer la voluntad del espíritu cuando es redimido. Y el deseo de la carne, aún del ser humano, es anhelar, desear el pecado. Entonces la carne quiere el pecado y el espíritu quiere santificación, apegarse a las cosas de Dios. Recuerden que Cristo le dijo a los 3 discípulos que escogió para ir a orar en Getsemaní: el espíritu está presto, mas la carne es débil. Entonces esa batalla
está en nosotros diario, todos los días, para que nosotros por voluntad decidamos si queremos ser fieles como santos o darle rienda libre a los deseos de la carne. Pero ya sabe, dice el apóstol Pablo, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta que tengan? Y si no, vamos al tercer comentario. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No hay? Escuchemos al hermano Javier. El tercer comentario. Javier va a enseñarnos qué es exactamente la carne. Amén, que Dios le bendiga. Me disculpan, tengo problemas fuertes con mi vista, pero vamos a tratar de hacerlo. Amén. ¿Qué es exactamente la carne? La carne no es solamente el pecado en nosotros, lo que consideramos como malo en nuestra personalidad no es simplemente nuestro cuerpo. Nuestra carne física es más que todo esto. La carne somos todos nosotros, nuestro yo, todo lo que somos por naturaleza, aparte de Jesucristo. Pablo mismo nos da la definición, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Así pues el hombre nuevo es Cristo en nosotros, en el espíritu, y en el viejo hombre somos nosotros mismos aparte de él. Está mal escrito y hermano leyó así, tal cual. Voy a tratar de hacerlo más explícito. Amén. La carne no es solamente el pecado en nosotros, lo que consideramos como malo en nuestra personalidad. No es simplemente nuestro cuerpo, nuestra carne física. Es más que todo esto. La carne somos todos nosotros, nuestro yo, todo lo que somos por naturaleza aparte de Jesucristo. Pablo mismo nos da la definición, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, Romanos 7:18. Así que el hombre nuevo es Cristo, es Cristo en nosotros, en el espíritu, y el viejo hombre somos nosotros mismos aparte de él. Gracias, Javier, por eso. El viejo hombre, dice Pablo en Romanos 6, fue crucificado juntamente con Cristo. Romanos 6 dice que, se los voy a leer. Vaya conmigo a Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él.
porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De manera que al haber aceptado a Cristo y bajar a las aguas bautismales, el viejo hombre fue muerto, fue sepultado, y el término teológicamente está crucificado. Lo ratifica Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces eso habla de la sujeción de la carne a la obra y voluntad del Espíritu de Dios en nosotros, de manera que nuestro espíritu se asocia, se cubre, se pone a disposición del Espíritu Santo en nosotros, y la carne es mortificada cada día a causa de la santificación o la naturaleza de Cristo en nosotros, o por ser nueva creación en Cristo Jesús. Pablo dice a los de Corinto en su segunda carta que somos nueva masa en Cristo Jesús. Amén. Preguntas. Preguntas. ¿Quién sigue? ¿No hay preguntas? Sigue Alfredito, ¿verdad? Corre Alfredito. Alfredito también es un teólogo. Pueden preguntarle lo que gusten. La carne está por naturaleza venida al pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado, declara Pablo. En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Yo mismo con la carne sirvo a la ley del pecado. Romanos 7:14, versículo 18 y 25 también. ¿Cuál es el hombre que no ha sentido la incapacidad de su naturaleza para resistir al pecado? Esta carne incurable no es cambiada en el creyente como la vieja naturaleza del árbol injertado continúa siendo silvestre, y ella en sí no puede dar sino malos frutos. También la carne en nosotros no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Esto lo vemos en Romanos 8:7. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esto lo encontramos en Gálatas 5:17 y el versículo 19. A causa de esta oposición, es irreductible de la carne al espíritu y de su incapacidad para ser mejorada o santificada. Dios, para librarnos de ella, no puede hacer más que una cosa: crucificarla. Amén. Dice el Señor Jesucristo, gracias Alfredito, dice el Señor Jesucristo en San Juan 15, yo soy la vid verdadera, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Y el Señor ahí mismo en Juan 15 dice que separados de Él nada podemos hacer. Y en Romanos 11 el apóstol Pablo asegura que somos, en la versión 9 usa el término, porque somos acebuches, sois acebuches. Cuando investigas qué es acebuche, entonces hallas que es injerto, porque fuimos injertados, es el término que se viene usando para entender la redención de nosotros. Como ramas, dice que la rama del olivo silvestre fue injertada en el olivo bueno, en el buen olivo, y fuimos injertados. Por eso tenemos que dar frutos como Cristo quiere que los demos. Y cuando Cristo dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos,
Entonces allí estamos. Si hay una vida de delicia y de bendición en nosotros, es por la presencia de Cristo en nosotros. Y si podemos dar buenos frutos, es porque fuimos injertados en Cristo Jesús. Él es el olivo verdadero y nosotros fuimos injertados en Él, de manera que se demanda entonces una vida de lealtad, de fidelidad en la santidad permanente, sin apartarnos, sin darle lugar al pecado. Pablo aclara y dice que la ley de esta carne es pecar, la naturaleza de esta carne es pecar, y eso baste, hermanos, para que nosotros entendamos que a diario necesitamos pedir perdón. ¿Sí me explico? Porque le vayamos a Dios en la mente, en la mirada, en el oído, en lo que hablamos, en lo que tocamos, en lo que anhela el corazón, a veces el corazón carnal. Y Pablo dice, y el mal que no quiero, eso es lo que yo vengo a hacer. Platicaba con mi esposa ayer o antier y le digo, ¿cuánto nos dice el apóstol Pablo cuando nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Hasta cuándo podré tener una victoria plena sobre este cuerpo pecaminoso? Hasta que Cristo venga, iglesia. Mientras seguimos en la lucha. Preguntas que tengan por ahí, por favor. Preguntas que haya. Sí. Permítame. Levantó la mano. Sí, hermana. Sí. Sí, decirle, Señor, te fallé con lo que pensé, con lo que hablé. Te fallé, Señor, porque le dije con alta voz a Aldrin esto, Señor. Sí, sí, al confesarlo y luchar por apartarse cada día del error. Porque a veces le hablamos al cónyuge de una manera descomedida. ¿Sí me explico? Hasta eso es una ofensa a Dios. Y esa es parte exactamente, hermana Lupita, de la lucha diaria. De la lucha diaria. Hace no recuerdo cuántos años yo estaba predicando y solté una palabra y les dije, Dios va a hacer algo en ustedes en esta noche. Los que están siendo tocados por esta palabra, Dios va a hacer algo. Y mañana a alguien le van a preguntar en su casa, a su propio esposo o su familia, y ahora, ¿qué te pasó? ¿Por qué eres diferente? A la semana siguiente vino una hermana que lamento que no perseveró en la iglesia. Dice, pastor, todo lo que usted dijo el domingo en la noche, yo lo vi cumplido. Le digo, ¿cómo? Dijo, sí. Al otro día, es decir, el lunes siguiente, mi esposo como que me estaba observando y de repente me llama impresionado y me pregunta, ¿y ahora qué te pasó? ¿Por qué eres distinta? Sencillamente porque la obra que Dios hace es admirable en nosotros. Así de sencillo. Entonces, esa es parte de la lucha. La santificación es gradual. Juan 17:17 dice Cristo que seamos santificados en la verdad. La palabra es verdad. Juan 17:17. Entonces, no conoceríamos lo que es pecado si no conociéramos la ley, dijo Pablo. No conoceríamos la santificación si no conociéramos la gracia de Dios en Cristo. Por cuanto conocemos la gracia de Dios en Cristo, conocemos lo que es la santificación.
Y es una lucha permanente, día y noche, hermana Lupita. Y no se puede escapar, Lupita, de esa batalla hasta que Cristo venga. Yo pensaba, mi mamá tenía ya 90 años, 90 y tantos años, ya tiradita en la cama. Sí, no, cerca de los 90 años, estoy confundiendo. Cerca de los 90 años, como unos 85 años. Y un día estoy platicando con ella y empieza a llorar. Dice: hijo de mi corazón, no sabe las luchas que tengo aquí en la cama con esta carne cochina. Y yo dije: como una ancianita así. ¿Pero por qué, mamá? Dijo: hijo, qué fácil se enoja un viejo. Y yo sé que el enojo es obra de la carne. Yo no quiero provocar la ira de Dios. Yo quiero que Dios sea mi salvador siempre. Yo no me quiero perder, hijo. Ora por mí, que Dios me dé humildad, que Dios me haga sencilla. Yo me quedé sorprendido, pero ella entendía esa lucha hasta el último instante de su vida. Importante eso. ¿Entendido, Lupita? Vamos por el siguiente punto. ¿Quién lo tiene? ¿Quién más? Sí, hermana, perdón, es cierto, hermana. Eso es. Amén. Hermana Carla, no, una teóloga, la hermana. Sí, seguro. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos esa carne. No podemos deshacernos de la carne. No se le vaya a ocurrir a alguien y que se la desgarren con un esmeril. Vamos a deshacernos de la carne, claro, con el puro alma y espíritu. Eso no, lo ocupamos. Es más, es este tabernáculo. Ahorita se lo explico. Espéreme tantito, Carlita. Tantitito, espéreme, Carlita. Escuche bien. Segundo de Corintios. Porque sabemos que, es capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el tabernáculo de el Elías que ustedes no conocen, solo Dios. Este cuerpo tiene un nombre que le puso Pablo Toledo y Apolonia Osorio ante el registro civil, pero el interno tiene un nombre celestial, que nadie se llama como yo. Nadie se llama como yo en el cielo, nadie se llama como usted en el cielo. No hay nombres repetidos en el cielo. Entonces somos dos personalidades, la visible
la carne y el alma interna. Y lo uno y lo otro, para que pueda funcionar en esta vida, debe estar fusionado a la perfección. Y la única manera de que esto se termine es cuando heredemos, cuando seamos transformados. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses 3. ¿Ya lo tienen? Equivoqué la cita. Es Filipenses 3. ¿Ya está ahí? 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta allí durará la influencia pecaminosa de la carne, hermano, hasta que Cristo venga y seamos transformados. Entonces recibiremos, a cambio de este cuerpo pecaminoso, de esta carne mortal, de esta carne corrupta y corruptible, 1 Corintios 15, será transformado en un cuerpo celestial, pero esa alma y ese espíritu seguirá ocupando un cuerpo. Será el cuerpo angelical. ¿Entendido? Así que no nos vamos a esmirilar, ¿verdad? Correcto, sí. 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 No es correcto, no es correcto. Es correcto decirle: carne, te sujetas a la voz del Espíritu Santo. Pero usted no tiene, ni nadie debe menospreciar ninguna parte de su cuerpo. Debe bendecir su cuerpo. Es más, su cuerpo es santo. Cuando yo entendí dos cosas, hermanos, lo que es la santidad del cuerpo y que somos templo de Dios, y que el que destruye el cuerpo de Dios, Dios destruirá al tal, y me di cuenta por leer, por investigar el daño que causa el refresco, hermanos. Llegó el día en el que yo me paré al lado del comedor y les dije a mis hijos: es el último día que vamos a beber refresco. Yo no vuelvo a beber refresco y no vuelvo a comprar ni un solo refresco. Cuando haya fruta, mamá les hará agua fresca, pero no tragamos más refrescos, hermano, porque el cuerpo es templo de Dios, y cada trago de refresco que usted se da, de lo que tome de refresco, usted está dañando su propia salud. Si usted se pregunta por qué hay tanto diabético hoy, por dos razones: por una vida indisciplinada y por no tener orientaciones. Por eso a nosotros de niños nos acostumbraron a beber por semanas. No recuerdo si mamá nos agarraba por 7 semanas, por 5 semanas, por 2 semanas, por una semana, a beber té amargo todas las mañanas, todas las mañanas. Y mucha gente que me han oído han dicho que bueno, pero algunos que tienen más conocimiento me han dicho: su mamá los preparó contra enfermedades en el futuro. Pregunto hoy: ¿quién de ustedes le hace té amargo a sus niños todos los días? Dígame, ¿quién lo hace? ¿Cómo? ¿Y por qué no se lo toman? Porque los papás no saben, no tienen autoridad para decirle al niño que le beneficia. Sí, yo era un niño de 1 año posiblemente, yo recuerdo cuando yo empecé con eso. Y
Lo probé y dijo mamá, no, eso te sirve. Y fue y agarró una varita y dijo, ¿lo vas a beber? Las primeras veces lloré, pero después, hermanos, ya a los 3, 4 años, antes de almorzar, cuando mi mamá decía, ya está el almuerzo, hijo, vengas a almorzar. Yo, en vez de preguntarle con qué vamos a almorzar, yo le decía, ¿y dónde está mi manrubio? No, hijos, esta semana no hay manrubio. Yo quería diario el manrubio, la prodigiosa, el ajenjo. Yo lo quería diario. Ajá. Y escuche bien, si mis hijos y mis nietos lo ven tragando refresco, es por desobedientes. Pero ellos saben bien que no deben hacerlo. Y cada vez que se echan un refresco, saben bien y están viendo ahí el padre, el suegro y el abuelo que no deben hacerlo. Porque este cuerpo es templo de Dios. Y el que destruya el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Eso dice Pablo. Indisciplinados y mal orientados. Por eso hay tanto diabético hoy día. Cuando mamá nos dejaba o papá nos dejaban beber agua después de un susto o de un coraje, te vas a aguantar 2 horas. 2 horas. Y después de 2 horas te van soltando poco a poco. Un dulcecito, un trago de agua. Y aunque el niño llore, ¿sabían ustedes todo eso? ¿Todos sabían eso? Falta de orientación. Estoy explicando eso por lo que está preguntando, hermano. Estoy aludiendo a los beneficios físicos del cuerpo o el sufrimiento del cuerpo. Yo sé que muchos van a seguir tomando el refresco porque aman más el refresco que su cuerpo, pero a mí no me preocupa eso. Así de sencillo. Yo sé que ustedes, muchos, no lo van a dejar de hacer. Aún mi propia familia no lo deja de hacer. Vamos por el otro comentario. Y van a decir que tiene que ver eso con los santos. Estamos hablando del cuerpo porque preguntaron eso. Sí, le vamos a dar cuentas de lo que hicimos con este cuerpo. Porque es su templo. Le vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Por eso termina diciéndoles, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y como dicen los de la escuela y en primaria, y te van a poner una tachita. Adelante, hermana Carla. 5. ¿Es posible que un creyente viva según la carne? Las repetidas exhortaciones de Pablo dejan bien clara esta posibilidad, porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si vivís conforme a la carne, moriréis. No hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Romanos 8:5, 12:13, 13:14. Sabemos también lo que el mismo apóstol escribe a los corintios, al reprocharles que son carnales, niños en Cristo. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Finalmente, en nosotros mismos no nos vemos obligados a confesar que con demasiada frecuencia hemos sido cristianos carnales. ¿Es posible que lo seamos todavía? Si este es el caso, prestemos atención a las graves consecuencias de serlo. Si vivís según la carne, moriréis. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mentalidad de la carne es muerte. Romanos 8, 13, 6. Ya lo hemos visto antes. Las personas que a sabiendas y voluntariamente siguen contristando indefinidamente el Espíritu Santo al rehusar dejarse santificar,
demuestran que no son realmente nacidos de nuevo y acabarán en la perdición. Sin la santidad nadie verá al Señor, por lo que despertémonos, invoquemos a Dios y supliquémosle que nos libre de este cuerpo de muerte. Si somos sinceros, lo hará sin duda, puesto que es su voluntad el darnos la victoria. Amén. ¿Y cómo se ve un cristiano carnal que no se somete a la voluntad del Espíritu y no obra según la palabra de Dios? Y es caso serio, está en riesgo su salvación. Amén. Hermano Ponchito, vamos a escuchar el último comentario y estamos ya para terminar. Préndalo. Ya. Dale un puchoncito. No, dale un puchoncito. Eso está. Disculpa mi ignorancia. Número 6. El Espíritu en nosotros tiene el poder de subyugar la carne. Inciso A. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Segunda a los Corintios capítulo 17. El Espíritu es todopoderoso y le dejamos obrar simplemente. Él nos hace realmente libres. Después de haber descrito la servidumbre del cristiano carnal que busca la santificación por sus propios esfuerzos, Pablo exclama: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7, 14, 25 y 8, 2. Lo ha hecho por nosotros. Inciso B. La base de esta victoria ha sido puesta en la cruz. El Espíritu no hace más que hacer real en nosotros lo que Cristo nos ha adquirido en el Calvario, sobre la cruz. Jesús no solo ha llevado nuestros pecados, ha tomado sobre sí nuestro viejo hombre y lo ha crucificado. Él ha triunfado así sobre nuestra carne, raíz de todos nuestros pecados, que nuestros esfuerzos no pueden vencer ni hacer morir. Es por eso que Pablo declara: el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la importancia, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, del 6 al 7. Sin embargo, esta crucifixión operada en principio no pasa a ser real en nosotros si no es por nuestro consentimiento y por la acción constante del Espíritu. Inciso C. Por medio del Espíritu podemos tener la carne subyugada. Volvamos a nuestra imagen del árbol injertado, cuando tuvo lugar el injerto. La vieja naturaleza fue destronada y sometida a la nueva, pero la vieja no acepta bien esto, su subordinación, y como es la que tiene más vida, echa gran cantidad de retoños tan salvajes como ella, si el jardinero no procura podarlos cuidadosamente. ¿Qué pasa? Absorbe toda la savia y la corona del árbol cesa de dar fruto y finalmente muere. Esto es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Si no vigilamos el viejo hombre,
siempre vivirá en cada uno. Busca volver a recobrar su pujanza y librados a nosotros mismos. Estaríamos perdidos, pero es entonces cuando hemos de dejar cumplir su obra a Cristo si nos abandonamos al Espíritu. Él podará todos estos retoños y mantendrá la vieja naturaleza en un estado de crucifixión real. Amén. Sencillo, si nosotros nos dejamos labrar, si nosotros nos dejamos ordenar en la vida por la palabra, entonces la carne se conserva crucificada. Gracias, hermano Pochito. La carne se mantiene crucificada y no hay lugar para rebelarnos contra la naturaleza espiritual de esa nueva creación en Cristo que surgió en nosotros a causa de la regeneración, a causa de la obra redentora en nosotros. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta que tengan ya para terminar? Vamos a todo lo que estamos hablando. ¿Alguna pregunta que tengan o comentario? Hablen. Sí, Urbanita. No me quiere preguntar, me está diciendo. Como el mundo. Sí, ok. La hermana pregunta, es una pregunta casi parecida con la hermana Lupita, que es difícil poder explicar todo por el tiempo. Hay gente que se dice ser cristianos, pero están instruidos en que deben ser generosos, espontáneos. Es más, algunos confunden servir con santidad y otros confunden santidad con aislamiento. No entienden qué es la santidad. Entonces, dice hermana Urbanita, viven como todo mundano, hacen como los mundanos, pero ellos piensan que por dar, por ayudar, tienen el reino de los cielos. Escuche bien. La salvación se adquiere solo por la fe en Cristo Jesús. La salvación es un regalo de Dios, no es por esfuerzo nuestro, lo dice bien claro el apóstol Pablo en Romanos 5, Romanos 5:1, Romanos 5:8, Efesios 2:8 y 9, y lo dice de manera tácita cuando dice que somos salvos por la fe, por gracia en Cristo Jesús. Entonces, no vamos a condenación por haber sido salvos por Cristo Jesús, pero lo demás que hagamos es lo que el Señor dice que recompensará o galardonará la obra de cada uno. Esto lo podemos contextualizar con 1 Corintios 15:58, Apocalipsis 22:12, 2 Corintios 5:10 y una serie de citas bíblicas desde el Antiguo Testamento donde el Señor dice que Él pagará a cada uno según fueren sus obras. Pagar, la salvación no es por paga. No confundamos. Pagará, galardonará la acción, el trabajo de cada uno de los redimidos, pero la salvación es regalo, es gratuito. Y para no perder la salvación es importante apegarse a las normas bíblicas y vivir como santos. Amén. Porque es el fin al que Cristo nos llamó, para santificarnos. ¿Entendido, hermano Urbanita? Bien, terminamos en esta tarde con esta enseñanza. Si ya no hay más preguntas,
Es por esto que Pablo dice que ahora somos deudores, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, mas sí, correcto, mas sí por el Espíritu, hacéis morir, está mal, mas sí por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, instrumentos de pecado viviréis. Romanos 8, 12, 13, porque la carne es instrumento de pecados. Tenemos que mortificarla por causa de las obras del Espíritu para tener vida. Romanos 8, 12 y 13. Añade en otra parte: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos según el Espíritu. Gálatas 5, 16, 24, 25. Emplea finalmente esta expresión tan fuerte: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. Quiere decir que por el Espíritu obra, que el Espíritu obra cuando está libre de manera consistente y continua, como el pecado obraba antes, cuando dominaba la carne. Otra imagen permitirá establecer esta verdad. Si tomo la pluma en mi mano, su naturaleza y su peso no cambian. La ley de la gravedad se ejerce aún sobre ella, y si la suelto, se caerá al suelo. Pero en tanto que la sostengo, ¿qué pasa? Que la ley de vida que hay en mi mano contrarresta la ley de la gravedad y me permite sostener la pluma que dejaba sola. No me serviría de nada. Pero si la dejo, su naturaleza propia vuelve a adquirir su derecho y cae. De la misma manera, cuando me entrego a Jesucristo, mi viejo hombre no ha cambiado. El pecado tiene poder todavía sobre él y lo atrae de modo invencible si es dejado a sí mismo. Pero el poder del Espíritu se apodera de mí, mantiene crucificado al viejo hombre y me libra de la esclavitud del mal. No opera entonces sino en la medida que mi voluntad queda libre. Si me retiro, mi viejo hombre se reanima y hago la dolorosa experiencia de la caída. Como que siento que hizo falta algunas palabras y algunas comas. De manera que la única manera, hermanos, de sostenernos firmes es mantenernos agarrados de la palabra y no soltarnos nunca de la gracia de Dios, manteniéndonos de pie frente a toda provocación de la carne y de pecado. Amén. Santos, dice Dios, porque yo soy santo. Amén. Terminamos. Que Dios les bendiga. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias y a despedirnos de este lugar. Y tenemos la mesa del Señor. No olviden, iglesia, hermanos bautizados, no abandonen el lugar. Participemos de la mesa del Señor. Padre de amor y misericordia, ha llegado el momento, Señor, de terminar este tiempo de enseñanza para volver a casa. Bendice a tu iglesia que va a casa, Señor. Guárdalos en tu mano, Señor. Que tu paz, tu gracia y tu bondad sea con ellos siempre. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Y ahora, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, bendigas a tu iglesia que va a participar.